Bienvenidos hermanos a este estudio del Salmo 52. Hace unas semanas atrás estuve predicando sobre el Salmo 51. Les explicaba que en el Salmo 51, para entender el contexto real, había que hacer un análisis del trasfondo, de dónde proviene ese salmo, cuáles eran las circunstancias que rodearon ese salmo, y eso nos da una visión real del texto que vamos a leer. Lo mismo ocurre con el Salmo 52. Yo les pido que ustedes abran sus Biblias en el Salmo 52 para empezar el estudio de hoy. Y el Salmo 52 en el título cita lo siguiente: al músico principal, masquil de David, cuando vino Doeg, Amon Edomita, y dio cuenta a Saúl diciéndole: David ha venido a casa de Ahimelech. Masquil de David. Masquil de David es una frase que indica que este es un salmo de instrucción. Es decir, lo que David está diciendo es: este salmo lo he hecho para instruir, para educar, para que aprendamos una lección. Como cuando uno le dice a su hijo: mira, fíjate bien, lo que te voy a decir es una lección de vida. Entonces, masquil significa eso: instrucción, lección de vida. ¿Y qué es lo que quiere instruirnos David? David nos relata de un tal Doeg Edomita, es decir, que nació en la ciudad de Edom y se le llama Doeg Edomita. Para entender la situación tenemos que ir un poco a la historia. Saúl fue el primer rey elegido por Dios para ser rey de Israel. Las naciones vecinas de Israel tenían reyes. Entonces el pueblo de Israel se cansó de tener este gobierno teocrático en el cual Dios dirigía al pueblo a través de sus profetas. Entonces se cansó y decidieron pedir un rey. Y Dios les concede, les dice: bueno, está bien, les voy a dar un rey. Y les da a Saúl. El problema de Saúl es que en un principio fue un buen rey, pero poco a poco se le subió a la cabeza y comenzó a desobedecer abiertamente las órdenes de Dios, al punto en que llega el profeta Samuel y le dice: Saúl, ¿sabes qué? Acá está tu carta de despido. Has sido desechado por Dios por tu persistente desobediencia. Y entonces Dios le dice a Saúl, a través del profeta, le dice: Dios se ha buscado un sustituto para ti. Dios ha buscado a alguien que te va a sustituir como rey, porque tú a partir de ahora, para Dios, has sido desechado, has sido destituido de tu puesto. Acá está tu carta de despido, de renuncia. Entonces, bueno, todo hasta ahí no había ningún problema. Saúl debe haberse sentido muy mal, pero a él no entendía todavía quién podía ser el sustituto. Aparece una historia que todos ustedes deben haber escuchado, que es la historia de David y Goliat, ese gigante de 3,40 metros, ante el cual un joven pequeño de estatura, de unos 1,60 metros por ahí, se enfrenta y con una honda y una piedra se la clava en la frente, le abre el cráneo y Goliat cae y muere, ¿no es cierto? Y David con la propia espada de Goliat le corta la cabeza. Y David se convierte en el héroe de Israel. Y poco a poco va entrando a palacio a vivir y como general del ejército de Saúl. Y las victorias de David se venían una tras otra. Entonces David un día regresa de una batalla victorioso. La gente empieza a cantar y dice así: Saúl mató a los 1000, pero David a los 10,000. En otras palabras, la gente le estaba dando mayor gloria a David
que al propio rey, que al propio Saúl. Saúl reflexiona un poco y se da cuenta que David es el sustituto que Dios ha buscado para que ocupe el puesto de rey en el cual Saúl estaba gobernando. A partir de ahí, Saúl se la jura a David. Y entonces lo que él decide no es obedecer la voluntad de Dios, sino es matar al sustituto, ¿no? Es decir, si quito a mi enemigo, quito a mi competencia, entonces voy a quedar libre y voy a quedar gobernando como rey, abiertamente contra la voluntad de Dios. David se da cuenta, sospecha esto. Y Jonatán, el hijo de el hijo de Saúl, se ponen de acuerdo con David y David le dice, tu padre me quiere matar. Y Jonatán le dice, no, no es cierto. Y entonces se ponen de acuerdo y hacen un acuerdo. Y Jonatán habla con el padre, en fin, hay una historia ahí. Y Jonatán le revela a David que Saúl, su padre, lo está persiguiendo para matarlo. Así que mejor que huya. Y ahí cerquita nomás hay una ciudad que se llama Nob. Y entonces David llega a esa ciudad Nob, que era una ciudad sacerdotal. Es decir, vivían puras familias de sacerdotes. Y cuando David llega, huyendo de Saúl, ahora, nadie se ha enterado todavía de la decisión de Saúl, y tampoco Saúl lo hace muy público, porque era una decisión bastante inmoral, indecente, matar a un hombre inocente, y menos matarlo a David, que era uno de sus mejores generales. Entonces, David llega a esta ciudad, Nob, donde viven estos sacerdotes, y se encuentra con uno de ellos, con Ahimelech. Ahimelech no sabe nada de la historia. Ahimelech no tiene ni idea de que Saúl ha decidido matar a David. Entonces David llega donde Ahimelech, con la fama que le precede, de buen general, de victorioso en las batallas, de haber matado a Goliat, llega donde Ahimelech y le dice a Ahimelech, vengo con una misión de parte del rey Saúl. Es una misión secreta, pero te pido que me des algo de comer. Ahimelech no sospecha que David está mintiendo. Entonces dice, bueno, está bien, no hay problema, pero lo único que tengo para darte son los panes consagrados. Y efectivamente le da los panes consagrados para que él y con su pequeño grupo de personas puedan comer algo. David vuelve a mentir y le dice, Ahimelech, me olvidé por salir tan rápido, me olvidé de agarrar mis armas. ¿Tendrás alguna arma por acá? Y entonces Ahimelech le dice, pues justamente tengo la espada con la que tú mataste a Goliat, la tengo acá. Si quieres, llévatela, ¿no? A mí no me sirve, llévatela, ¿no? Y entonces David toma la espada y sigue su camino. La mentira de David va a traer consecuencias nefastas. Pero no solamente eso, quiero que leamos juntos en Primera de Samuel, capítulo 21. Busquen, por favor, Primera de Samuel, el capítulo 21. 21, versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 7. Dice así. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. ¿Entendemos el Salmo 52? El Salmo 52 en el título dice,
masquil de David, cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl, diciéndole: David ha venido a casa de Ahimelech. Entonces, David siguió su camino, pero justo cuando él estaba hablando con Ahimelech, este hombre Doeg estaba cerca, escuchando y viendo la conversación entre David y Ahimelech. Vámonos ahora al capítulo 22 de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 22. Versículos 7 al 10. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: Oíd ahora, hijos de Benjamín. Os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Saúl está desesperado. Saúl se enteró de que su hijo Jonatán le había avisado a David para que escape, y ninguno de los siervos de Saúl le ha dado información sobre el paradero de David, y él quiere encontrar a David para matarlo. Así que Saúl está desesperado. Y entonces le dice a la gente: ¿qué cosa? ¿Los ha chantajeado? ¿Les ha ofrecido tierras? ¿Qué cosa les ha ofrecido David a ustedes para que ninguno me diga dónde está? En realidad la gente no sabía dónde estaba. Y en esas circunstancias, cuando Saúl está desesperado tratando de investigar dónde estaba David, y que su propio hijo Jonatán lo había traicionado, dice Saúl, ¿no? ¿Por qué? Porque le avisó a David para que escape. En esas circunstancias, ¿quién aparece? Aparece Doeg, ¿no es cierto? Doeg, el chismosito, el que estaba presente viendo cómo David hablaba con el sacerdote Ahimelech. Y lo que va a hacer Doeg ahora, y quién sabe por qué intereses personales, materialistas probable, pensando en que Saúl lo va a premiar, le va a dar tierras, etcétera, etcétera, Doeg va a informar, o sea, viene con el chisme, va a informar, pero va a informar a medias. Es decir, no va a decir toda la verdad. Dice verdad, pero no toda la verdad. Y eso es media mentira. Media verdad, media mentira. Porque está diciendo algo que es cierto, pero por otro lado ocultando información. En el versículo 9, 1 Samuel 22, 9, dice: Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: Yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, y a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones. Y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Primero, un chismosazo el hombre, ¿no? Segundo, no dio toda la información que Saúl debía saber. Porque la información tenía que ser: yo vi venir a David, mentirle al sacerdote Ahitofel y decirle que venía en una misión secreta tuya. Y lo engañó. Y como el sacerdote no sabía la verdad, entonces le dio unos cuantos panes para comer, y al final le entregó la espada cuando David pide que las armas. ¿Por qué? Porque le dice que se ha olvidado las armas. En realidad la información correcta era: sí, el sacerdote Ahitofel
fue engañado y por eso cayó en esto de ayudar a David. Pero Doeg no dice toda la verdad. Y no la dice porque tiene un interés, porque quiere sacar algún provecho al respecto, ¿no es cierto? Entonces, Doeg habla a medias verdades. La historia es triste, porque este miserable, Doeg, con su forma de hablar hipócrita y no decir toda la verdad, sino solamente una parte de la verdad, va a lograr que Saúl cometa una injusticia. Primera de Samuel 22, versículo 11 en adelante. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, y los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Es decir, viene todos los sacerdotes, las familias. El rey nos ha llamado, vamos, ¿qué cosa pasará? ¿Tendrá alguna pregunta? Ellos inocentes, sin saber qué estaba ocurriendo. Y en el versículo 12, Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: heme, señor mío, dime aquí, acá estoy. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios para que se levante contra mí y me acechase como lo hace hoy en día? Saúl acusa a Ahitofel de conspiración. Yo me imagino la cara de Ahitofel. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Conspirar contra quién? ¿Contra ti? ¿De quién me estás hablando? ¿De David? ¿David, el que mató a Goliat? ¿David, tu general victorioso? ¿De él me estás hablando? Y la respuesta de Ahitofel es una respuesta sencilla, inocente, ¿no? Contesta Ahimelech al rey en el versículo 14 y le dice: ¿quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? ¿Quién entre todos tus siervos te es tan fiel como David? Además, David es el yerno del rey. David estaba casado con Mical, que era la hija de Saúl, que sirve a tus órdenes, es ilustre en tu casa. Ahitofel le dice: Saúl, ¿de qué me hablas? Si David es la persona más fiel que tienes en tu ejército, si David es el general que lucha por ti, además es tu yerno, ¿cómo vas a dudar de David? Luego en el versículo 15 dice: ¿he comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? O sea, Ahitofel le dice: pero si David es conocido como uno de tus generales, ¿es la primera vez que yo consulto a Dios por él? Pero si lo hago todo el tiempo, cada vez que van a salir a la batalla, David viene y me consulta y yo lo hago. No es la primera vez que lo hago, ¿no? Y por último dice, el tercer argumento que presenta: lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa de este asunto, ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Entonces Ahitofel le dice: Saúl, yo no tenía ni idea de que tú querías matar a David. No tenía ningún conocimiento al respecto. ¿De dónde sacas tú que yo estaba conspirando contra ti? Tres argumentos interesantes, ¿no? Tres argumentos muy interesantes. Pero Saúl está cegado. Saúl está cegado, y en el versículo 16 dice: y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. O sea, Saúl da la orden de que los maten,
Pero los soldados no quisieron porque eran sacerdotes, ¿no? Versículo 18. Entonces dijo el rey, ¿a quién? A Doeg, al traicionero, al mentiroso, al falso, al chismoso. Vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y este hombre, basura de hombre, ¿no? El Doeg, se volvió, dice, y acometió a los sacerdotes. Mató en aquel día a 85 varones que vestían éfod de lino, o sea, sacerdotes. Y después fue a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Doeg es una basura de ser humano, porque no solamente es el chismosito del pueblo, sino que sus palabras llevaron a Saúl a ordenar la matanza de gente inocente. Y como la gente, los soldados no querían involucrarse en tremenda barbarie, él mismo, Doeg, acepta la orden. ¿Y por qué la acepta? Porque cuando él va y mata a los sacerdotes y a sus familias y hasta a los niños de pecho, ¿quién se queda con el botín? ¿Quién se ganó con el botín? El mismo Doeg. Más adelante hay uno que escapa, hay un sacerdote que escapa. Aitop. No, Abiatar escapa. Llega donde David, le cuenta lo que ha ocurrido. Y David reconoce y dice lo siguiente: yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. David se da cuenta que el problema empezó con él, que la mentira de David empezó esta avalancha de maldad. El culpable directo de la matanza es Saúl. El que inicia todo este proceso, David, con su mentira. El gusano, el instrumento, el chismoso, el que lleva la maldad en su corazón, ese es el Doeg. Interesante, porque la mentira, el chisme, siempre destruye todo lo que toca. Y esa es la enseñanza del Salmo 52. El chisme, la mentira, la difamación, todo esto siempre destruye todo lo que toca, incluyendo tu propia vida. La mentira destruye la confianza en la relación conyugal. La mentira destruye la relación laboral en tu empresa. La mentira destruye gobiernos. La mentira, el chisme, la difamación destruyen todo lo que tocan, incluyendo tu propia vida. Y entonces ahora, conociendo la historia, vamos a leer el Salmo 52. Y nos vamos a enterar entonces, este es el contexto en el Salmo 52. Vamos al Salmo 52 y te dice, empieza el Salmo 52, el versículo 1, diciendo: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. ¿Por qué te jactas de maldad? David está diciendo que este miserable Doeg, como había recibido poder de parte de Saúl, se estaba jactando de su poder. Se estaba jactando de haber obedecido la orden del rey y haber ejecutado a estos conspiracionistas traidores. Doeg se estaba jactando de su maldad. No queda muy lejos de nosotros, porque nosotros también nos jactamos de nuestras maldades. A veces llegas a casa y dices, te cuento, la cajera se olvidó de cobrarme tal cosa y me salió gratis. Nos jactamos de un robo. ¿Cuántos hombres se jactan? Yo me levanté a la mujer de tal, o me levanté a la esposa del jefe, y se jactan de su adulterio. Doeg es una mala persona, y David le ha dedicado este salmo. Y miren lo que dice desde el versículo 2
en adelante lo describe. Describe el corazón de este individuo Doeg. Dice, versículo 2 al 4. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, amaste la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa es tu lengua. Interesante. David dice, agravios maquina tu lengua. La palabra agravios significa destrucción. Tu lengua malvada trae destrucción. Esto fue lo que hizo Doeg con su lengua. Al no decir toda la verdad, al decir una verdad parcializada, lo que ocasionó fue destrucción, porque mataron a gente inocente. A Doeg no le importó el daño, que iba a causar. Lo único que le importaba era su beneficio personal. Y a veces yo lo he visto esto en las iglesias. Hay gente que no le interesa el futuro de la iglesia, no les interesa el daño que pueden causar. Se los digo yo personalmente, lo he visto en nuestras propias iglesias. Hay gente que tiene intereses personales, gustos personales o lo que fuese, y toman decisiones absolutamente egoístas sin pensar en el daño que van a causarle a la iglesia. Hay gente que simplemente llega y dice, ¿sabes qué? A mí me interesa mucho irme a tal parte porque me gusta más esa iglesia, y saltan de iglesia y no les importa lo que le pasa a la suya, porque para ellos es un individualismo en el corazón. Ellos piensan solo en sí mismos. Y a veces tomamos decisiones o decimos cosas o hacemos cosas en la supuesta iglesia que amamos sin importarnos la destrucción que podemos acarrear sobre ella. Recuerdo hace un tiempo atrás, les comento, nosotros inscribimos a nuestra iglesia, la inscribimos para pagar todos los impuestos necesarios y todo lo demás, pero para eso necesitábamos un grupo de gente comprometida que sostuviera económicamente la iglesia para pagar todos esos impuestos. De repente empezaron algunos a criticar, comenzaron a mencionar unas cosas y otras, y toda esta gente que se había comprometido comenzó a salir. Sí, salieron, simplemente salieron, y nos dejaron con una deuda. Durante 3 meses tuvimos que gastar todo el dinero de la iglesia solamente para pagar la deuda que habíamos asumido. ¿Les interesó a esas personas que salieron? No, no les interesó. Entonces acá lo que David habla de Doeg es una persona cuyo destrucción trae su lengua, sus decisiones, lo que hacen, no evalúa el daño que pueden causar. Luego dice, como navaja afilada hace engaño. Esto es interesante. Como navaja afilada, es decir, cuando una persona habla y es como un cuchillo afilado que entra, penetra suavecito hasta el corazón y te rompe el corazón, ¿no? Son estas personas que saben decir exactamente lo que tienen que decir. Una navaja afilada es su lengua, ¿no? Penetran hasta el fondo y hieren y duele lo que dicen. Luego dice, amaste el mal más que el bien. Amaste el mal más que el bien. Hay personas que aman el mal, pero lo visten de bien. Es decir, quieren hacerse creer a sí mismos que es bien lo que la Biblia dice que está mal. La Biblia dice que está mal, pero ellos han tomado la decisión de amar el mal. Amar el pecado y la santidad te estorba. Luego añade David, amaste la mentira
más que la verdad. Y hermanos, esto es absolutamente triste. Y lo más ilustrativo que tengo a la mano es lo que está ocurriendo en los países por medio de las ideologías políticas. Cuando una persona tiene una ideología política ya formada, no importa la verdad, porque ellos aman esa tendencia. Y aunque sea mentira, la aman. La aman la mentira. Le preguntan a una muchacha socialista en el Perú sobre qué está pasando en Venezuela. Y ella dijo, nada, Venezuela es un ejemplo de democracia. Todo el mundo le dijo, ¿tú estás loca? ¿No sabes la realidad por qué hay cerca de 5 millones de venezolanos que han salido huyendo del país? ¿Tú crees que han salido por hacer turismo? Y la persona dijo, no, están equivocados, es mentira, es invento del capitalismo americano. Eso se llama amar la mentira más que la verdad. Tu capacidad de aceptar y tragarte la mentira porque tienes una ideología formada. Yo sé que Donald Trump dividió al pueblo evangélico en Estados Unidos, ¿no? Pero para mí, uno podría decir, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo con él, aunque acepto tales cosas, o sea, que es racista, que es mentiroso, etc. Pero cuando yo escuchaba a alguien decir que no era mentiroso, que no era racista, que no era misógino, que no había tratado a las mujeres mal, que no es un megalómano que se cree superior, y se lo tragan, yo pregunto, como creyentes, ¿amas la verdad o amas la mentira? Es decir, tu ideología te tiene tan bloqueado que te es incapaz de ver la verdad. Y esto es lo que era Doeg. Amaba la mentira por encima de la verdad porque se acomodaba a sus intereses. Luego dice, has amado toda suerte de palabras perniciosas, dice en el versículo 4. Perniciosas significa que causan daño. Hay gente que ama hacer daño con sus palabras. La difamación es una manera de hacer daño. El chisme, la mentira, maldecir a la gente es una forma de hacer daño. Hablar mal de la gente a sus espaldas es una forma de hacer daño. Y más todavía, por ejemplo, en tu casa. Cuando tú a tu hijo lo llamas sonso, lo llamas bruto, o por ejemplo a tu esposa le dices gorda, vieja. Todas esas palabras son perniciosas porque causan daño. Doeg tenía en su boca palabras perniciosas. Y por último dice lengua engañosa, una lengua fraudulenta, una lengua mentirosa, doble balanza. Y este es el personaje. Doeg, este es el personaje. Y la pregunta es esta. ¿Es posible que nosotros como creyentes estemos copiando algunas de estas cosas en nuestra vida? Te voy a decir por qué. Porque toda lengua mentirosa, toda lengua chismosa, toda lengua difamatoria, toda lengua que maldice a espaldas, toda lengua que busca el agravio, todas esas lenguas destruyen todo lo que tocan, incluyendo tu propia vida. Y esto es interesante porque la Biblia nos habla continuamente acerca de cuidar nuestra lengua, cuidar nuestra forma de hablar. Quiero que me acompañen a leer unos textos. Dice Santiago capítulo 3, versículo 8, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Santiago está hablando a la iglesia. Santiago le está diciendo a la iglesia,
La lengua puede destruir la iglesia, tu familia, tu vida. Es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de esto. A veces nosotros pensamos que los pecados graves, el adulterio, ¿no es cierto?, el asesinato, la fornicación, el robo, que esos son los pecados. Pero Santiago quiere enseñarnos que uno de los pecados más graves que hay tiene que ver con la lengua. La lengua. Y entonces, debemos entender, hermanos, que la lengua puede causar tanto daño que inclusive en Proverbios dice 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Equivocadamente, algunos han interpretado este texto distorsionando la realidad. No, este texto no quiere decir que tú tengas en tu boca el poder de Dios. Algunos creen que por este texto, dicen ellos, pueden decretar, confesar, reclamar, y Dios tiene que obedecer. No es así. Este texto es un proverbio, y el proverbio lo que quiere decirte es, ten cuidado, porque lo que tú digas con tu boca, tú puedes destruir o traer vida. ¿Saben ustedes que han descubierto que entre los niños que salen de zonas en conflicto, zonas de guerra, en Siria, en los países árabes donde hay guerra, los niños que salen traumatizados, que salen frustrados, los psicólogos han descubierto que palabras dulces, cariño y amor sana el alma más que los psicólogos o los médicos o lo que sea. Las palabras sanan, las palabras traen vida, o las palabras matan. Entonces, ese es el texto que dice acá, que tú con tus palabras puedes causar tanto daño, o con tus palabras puedes traer sanidad al corazón. Y esto es interesante porque, miren el texto siguiente. Una lengua sin control, irresponsable, niega la espiritualidad en tu vida. Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, es hueca. O sea, una lengua que no tiene control, una persona que no puede dominar su lengua, sino que con su lengua está causando daño, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no puede refrenar su lengua, está engañándose a sí mismo, está engañando su corazón, porque la religión del tal es hueca, es vana, es hueca. La religión de tal es hueca. Cuando una persona con sus labios lo único que causa es daño. Segundo, las palabras que usted habla reflejan lo que está en su corazón. Mateo 12, 34, 35. Jesús le dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Entonces la segunda cosa es que las palabras que usted habla reflejan lo que está en su corazón. Punto 1. Si usted no refrena su lengua, su religión es hueca. Punto 2. Las palabras que usted habla reflejan lo que usted lleva en el corazón. Punto 3. En el día del juicio, todos nosotros tendremos que responder por cada palabra que hemos dicho. Mateo 12. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y hay una cuarta enseñanza que es muy importante. Usted no puede dominar su propia lengua. Dios tiene que hacerlo. Es Dios el que tiene el poder. Me encanta este pasaje de Isaías que relata y dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo
al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu corazón. Lo que vamos a necesitar, hermanos, es que sea el Señor el que limpie nuestra lengua. Nosotros no podemos hacer algo que no podemos controlar. La lengua es algo que no podemos controlar, pero Dios sí tiene el poder de hacerlo. Volvamos al Salmo 52. Vamos terminando con el Salmo 52. Dice, versículo 5, ¿cuáles son las consecuencias de una mala lengua? El Salmo 52, versículo 5 nos dice: por tanto Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. David le está profetizando a Doeg su final, producto de su lengua. David le está profetizando a Doeg su final. Y le dice: Dios te destruirá para siempre. Te asolará, te arrancará tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Y es que la mentira, las lenguas malvadas, te destruyen a ti, destruyan los que están a tu alrededor. Y no solamente puede ser que acá la pases piola o engañes a la gente y vivas una mentira, pero pues llegarás un día ante la presencia de Dios y tendrás que dar parte por todas las palabras que salieron de tu boca. Y cuando viene el castigo, porque hay gente que vive una mentira, que engaña, cuando de repente es descubierta y sale a la luz el pecado, y sale a la luz la mentira, y entonces, y viene el castigo de Dios sobre nosotros, entonces nos convertimos en escarmiento, porque los demás ven lo que resulta. Y por eso el Salmo dice en el versículo 6 y 7, verán los justos y temerán, y se reirán de él, diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Es el resultado de las personas que no ponen a Dios por su fortaleza, sino que confían en la multitud de sus riquezas y se mantienen en su maldad. Y esto es lo que había hecho Doeg. Vamos terminando. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Los versículos 8 y 9 nos dan la enseñanza. Dice: yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. David dice: yo no quiero ser como Doeg, y yo tampoco, y imagino que ustedes tampoco. Nadie quiere ser como este miserable. Entonces David dice: yo quiero ser, y menciona 4 características. Dice: primero, yo estoy como olivo verde en la casa de Dios.
Aquí está hablando como olivo verde, es una expresión que significaba una planta que está dando brote, ¿no? Una planta que está dando brote, fresca, una planta como en primavera, no como en otoño que se le caen las hojas, sino como una planta en primavera. Yo quiero ser, Señor, un árbol que dé fruto. Yo quiero ser una persona como una rama, un olivo verde, que está en pleno apogeo, sirviéndote, dando fruto para ti. Segunda característica, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. David ha mencionado que Doeg confiaba en sus riquezas. David dice, yo no confío en mis riquezas porque las riquezas se pierden, las riquezas van y vienen, pero yo confío en mi Dios y confío en mi Dios eternamente y para siempre. Y ojalá como creyentes confiáramos en el Señor eternamente y para siempre, que toda nuestra fe, nuestra confianza estuviese puesta en Él. Tercera cosa, te alabaré para siempre. Te alabaré para siempre. Conviértase en un alabador, conviértase en un adorador. Debo acostumbrarme, hermanos, a no estar siempre orando, pidiendo cosas. Debo acostumbrarme a ser una persona que alabe a Dios en todo tiempo. Que a veces cuando tenga tu tiempo de oración, ni siquiera pida nada. Dedíquese a alabar a Dios. Alabe a Dios durante el día. Por eso dice la Biblia que podemos orar sin cesar, porque no solamente tenemos que estarle pidiendo cosas todo el tiempo, podemos estar cantando, podemos estar alabando a Dios. Conviértase en un cantor del Señor. Te alabaré por siempre. Y por último, esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Solo esperas en quien confías. Y entonces tú dices, Señor, puede ser que las cosas no vayan bien. Puede ser que haya adversidad, puede ser que hayan problemas, puede ser que hayan momentos duros en la vida, pero siempre esperaré en tu nombre. ¿Por qué? Porque tú eres bueno delante de tus santos. Que Dios bendiga su palabra.